Bueno, ¿qué les parece si iniciamos entonces nuestro mensaje? El tema de hoy tiene que ver con el libro de Marcos y va a ser reconociendo su autoridad. Bienvenida, nuevamente nos da gusto que estés con nosotros. Bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy veníamos orando para tener un hermoso tiempo de compartir la palabra de Dios. Bueno, ahí en Marcos, mientras nos vamos ubicando, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 20 al versículo 35, ¿sí? Permítame introducir este mensaje pensando ya en lo que veníamos hablando, pensando en cómo las personas hoy en día reaccionan ante la autoridad de Jesús. ¿Cómo las personas reaccionan ante la autoridad de Jesús? Mientras que uno desafían su autoridad, la autoridad de Jesús, otros hay quienes cuestionan la autoridad de Jesús. Desafiar y cuestionar son dos cosas distintas. Unos cuestionan, otros desafían. Mientras unos niegan, ¿quién es Jesús? No. Niegan la autoridad de Jesús. Otros la desprecian. Toman en poco. Sin embargo, en medio de todas estas reacciones, hay quienes sí se someten a la autoridad de Jesús. Y yo espero que todos los que estamos aquí reunidos seamos de este grupo pequeño, quienes ante la autoridad de Cristo deciden someterse. Marcos nos presenta en todo su escrito quién es Jesús y qué vino a hacer. Esas son las dos preguntas que engloban sintetizan todo lo que Marcos nos va a hablar, la primera parte y la segunda parte. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús? Estamos en la sección de quién es Jesús, así que Marcos nos presenta por medio de los relatos, ¿sí? Estos son relatos, esto es una narrativa también, es parte de los evangelios, pero hay descripciones y Marcos nos presenta en medio de los relatos milagros, la elección de sus discípulos, sanidades, expulsión de demonios, y en medio de todo esto nos presenta ¿qué cosa? La autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre todas estas cosas. Por lo tanto, Marcos comienza a introducirnos esta verdad. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, es el ungido, el Hijo de Dios, el Cristo encarnado, el Dios entre los hombres. En medio de la argumentación de Marcos de quién es Jesús, nos va a presentar un elemento, porque Marcos va a seguir después de esta porción, nuevamente, ¿qué porción? Del 20 al 35. Después de esta porción, va a continuar Marcos con su propósito de escribirnos quién es Jesús. Esto es un elemento que aparece en Marcos, ¿sí? Que le vamos a llamar, le llama, hemos aprendido así, el sándwich marquiano. A ver, ¿cómo se llama? Un sándwich, ¿en qué se caracteriza? Un pan encima, muy bien, otro pan abajo, ¿y qué hay en medio? Puede ser una carne, una milanesa, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿sí? Hasta el versículo 19, es un pan, ¿sí? Porque nos muestra la autoridad de Jesús. Nuevamente en el capítulo 4 es el otro pan, porque nos va a seguir presentando la autoridad de Jesús. Pero del versículo 20 al 35 es la carne, ¿sí? Es por eso el sándwich marquiano.
porque lo que va a hacer Marcos es presentarnos cómo reaccionaron, ¿sí? ¿Cómo reaccionaron las personas, los hombres, ante dicha autoridad, frente a la autoridad de Jesús? Así que, si queremos colocar aquí una pregunta, es cómo los hombres respondieron ante la autoridad de Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35, nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Ustedes? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte sin sacar los bienes y antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que el peor del juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después a sacarnos su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra leída, por tu palabra que ahora va a ser expuesta. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos hacia la verdad. Pueda, Señor, darnos el entendimiento, la claridad, pero sobre todo oramos para que nuestros corazones puedan abrazar esta verdad. Señor, podemos presentar verdades de tu palabra, pero eso no significa que los corazones abracen. Y hoy pedimos, Señor, para que toda tu iglesia abrace estas verdades y pueda reconocer la autoridad de Cristo en su vida y reaccionar de una manera distinta a los ejemplos que vamos a ver en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Estás preparado para oír lo que dice el texto? Puede sonar muy fuerte. Y seguro muchas personas, cuando escuchan algo muy fuerte, lo que hacen es: bueno, hasta allí llegó, ¿no? Hasta ahí llegué. Ya no tengo más parte con este grupo. O puede ser que alguno diga: eso es para otros, no para mí. Frente a la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, Marcos quiere mostrarnos la reacción de las personas frente a la autoridad suprema de Jesús. La reacción, ¿sí?, de las personas. Y enfatizo esto
la reacción de las personas. ¿Cómo reaccionaron las personas frente a la autoridad suprema de Jesús? Y cómo aquellos que se someten a la voluntad de Dios pertenecen a la familia de Cristo. Los que se someten a la voluntad de Dios pertenecen a la familia de Cristo. Entonces, veamos por favor la primera parte. Ahí solo vamos a ver dos. Igual va a ser un poco larguito la primera. En primer lugar, Jesús condena la reacción de las personas frente a su autoridad divina. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es Jesús condena la reacción de las personas frente a su autoridad divina. Jesús no va a pasar por alto las reacciones de los seres humanos. Jesús va a condenar una reacción incorrecta frente a su autoridad. No creas que tu reacción ante la palabra de Dios es tomada en poco o es ignorada por Él. No. Quiero que comiences pensando esta sección, este pasaje, con este pensamiento. Mi reacción va a ser honrada por Dios o condenada por Dios. Comienza el versículo 20 diciéndonos que nuevamente se agolpó una multitud. Parece muy común que las multitudes se agolpaban al lado de Jesús o alrededor de Jesús. Esta no es la única ocasión. Ya veníamos viendo que la multitud se agolpaba alrededor de Jesús y él pedía que una barca cuando estaba cerca del mar de Galilea o estaba en el mar de Galilea. De manera que Jesús, uno puede pensar que Jesús buscaba masas, pero no es así. Jesús no buscaba masas, las masas buscaban a Jesús. Jesús no buscaba que todos hablasen de Él, pero inevitablemente las personas terminaban hablando de Jesús. Y son dos cosas distintas. No podemos pensar que Jesús estaba buscando multitudes. Porque si no hubiera escogido a más de 12, ¿para qué escoger 12 solamente? Si Jesús, mira, tienes 3,000, 5,000, puedes elegir 100. Una iglesia de 100 al menos es tranquila, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, dice, tan grande el texto, nos narra Marcos, que ni siquiera podía comer pan. ¿Te imaginas esa magnitud de la multitud? A ver, ¿cuántos de ustedes no pueden comer pan aquí? No. Porque no hay pan. Es que ya se comió acá mis hermanos, pues el pan que estaba ahí en la mañana. A ver, hermanos, ¿qué significa esto? Que había mucha gente al punto que ni siquiera podías moverte para cortar tu pancito y ponerle un pescadito. Para agarrar el pancito con libertad y poder llevarlo a la boca. Eso nos habla de la enorme multitud que estaba alrededor de Jesús. No es una exageración. Había mucha gente detrás de Jesús. Y nos preguntamos, ¿qué había sucedido? ¿Por qué había mucha gente alrededor de Jesús? Marcos no nos da ese detalle, pero como te dije, Marcos no es el único que va a describir los sucesos del ministerio del Señor Jesús. Hay otros evangelios que también no describen aspectos que otros no escribieron. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó,
de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. Mateo nos está relatando la misma historia y nos da una información adicional. ¿Qué había acontecido minutos antes? ¿Qué había acontecido? La sanidad de un ciego y mudo, pero así no empezó. Este ciego y este mudo, ¿qué era? ¿Qué tenía? Demonios. Jesús había sanado a un endemoniado y le había dado las facultades de hablar y de mirar. Ahora, ¿esto no es sorprendente? ¿Esto no es algo grandioso, querido hermano? Si alguien te contara que en tal lugar hay una persona que echa demonios y encima los ciegos pueden ver y los mudos pueden hablar, ¿qué harías tú? Espero que no lo hagas en este tiempo. Pero en el tiempo de Jesús, las profecías señalaban que el Mesías, el ungido de Jehová, vendría con prodigios y señales. De manera que los mudos hablarían, los ciegos verían y los que no podían andar correrían. Entonces la gente, ya vimos la semana pasada, solo agrego esto, cómo la gente comenzó a venir hacia Jesús de diferentes regiones. Tiro, Sidón, que estaban arriba, abajo, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Bueno, ahora ya entendemos a esa multitud, ¿no? La gente se había pasado la voz y venía porque querían ser sanados. Así que lo que va a suceder en este relato de Marcos tiene como trasfondo la sanidad de un endemoniado. Y esto notemos, por favor, subrayemos, dejemos en claro qué es lo que había acontecido en ese momento, porque toda la discusión que va a suscitar después con los líderes religiosos es en torno a este milagro. Entonces, Jesús ha sanado a un endemoniado, le ha dado la facultad de ver y de hablar. ¿Y qué pasa? La reacción de los suyos lo observamos en el versículo 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. La primera reacción, la reacción de los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Cuando yo digo, Ignacio, ¿dónde están los tuyos? En la clase, ¿no? Y los tuyos son tuyos, ¿sí o no? El mío, yo digo el mío, está ahí, ¿no? Y parece una banda, pero está allí. A ver, cuando se refiere a los suyos, se está refiriendo al círculo más cercano, a la propia familia de Jesús, a sus hermanos, los hermanos menores de Jesús. Así que habían venido y habían escuchado probablemente lo que estaba sucediendo, también porque no eran sordos, no eran ciegos, pero en lugar de reaccionar positivamente, en lugar de reaccionar y decir, verdaderamente mi hermano es el ungido de Jehová, vamos a ver que lo que ellos dicen es otra cosa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ellos? Está fuera de sí. Pensando cuidarlos, hermanos, probablemente no vamos a pensar mal de sus hermanos, de Jesús. Pero mira lo que dice, está fuera de sí. Llevémoslo a casa, amarrémoslo, agarrémoslo, porque si no acá me lo matan a mi hermano, ¿no? Y decían, están fuera de sí. ¿Saben lo que es esa palabra? O lo que significa. Está loco. Está loco.
se le ha zafado un tornillo, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionaron entonces los suyos? ¿Reaccionaron bien o reaccionaron mal? ¿Es la reacción que uno esperaría de su familia? No, ¿verdad? Creo que nadie esperaría que los suyos reaccionaran de esa manera. Sin embargo, aquí hay una demostración de un corazón pecaminoso. Los propios hermanos de Jesús tenían un corazón incrédulo. Los suyos vivían en incredulidad y sabían quién era Jesús. Habrían escuchado de su madre la historia, probablemente, hijos, los menores. Tu hermano, Jesucito, él es alguien especial. Alguien enviado por Dios. Ay, mamá, ¿no? Como dicen algunos chicos, ¿no? Ay, mamá. Con ese cuento a otra persona. ¿No? Eran incrédulos. Probablemente mamá les había contado la historia de cómo el Mesías llegó, cómo el Espíritu Santo. No eran ajenos a todo eso. Sin embargo, los hermanos de Jesús no le creían y le llamaban loco. Fíjate la reacción de los hermanos. Vayamos a la reacción de los líderes religiosos, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. La reacción de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los doctores de la ley, aquellos eruditos de la Torá. Ellos se encargaban de escribir, de mantener al pie de la letra la escritura. Ellos eran maestros, ellos conocían muy bien la ley. En su gran mayoría los escribas eran fariseos. Ahora ya te sonó más común ese nombre, ¿no? Quizás los escribas, los que escribían, sí también. Pero en realidad eran los que cuidaban la interpretación de la ley. Ellos decían lo que tenía que ser y se tenía que hacer. Ahora, no eran cualquier escribas. Dice que vinieron ¿de dónde? De Jerusalén. ¿A qué te suena Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? Ay, memoria, por eso se estudia la Biblia. A ver, ¿qué había en Jerusalén? El concilio. Estamos relacionando a los fariseos, los escribas. Y ahí estaba en Jerusalén el concilio llamado el Sanedrín. El Sanedrín. Los líderes religiosos, la cúpula más alta, más elevada del judaísmo, los que establecían la ley y nadie podía decirle no, así no es. Entonces estos habían llegado hacia donde estaba Jesús en Galilea y vinieron a investigarle a Jesús, fíjate, vinieron a observar, indagar, investigarle, pero con la intención no verdaderamente este es el Cristo, no para reconocerlo, sino porque querían, voy a decirlo así, estaban celosos, multitud va a Jesús, oye, ni que no tiene nuestro grado, no ha estudiado en las mejores escuelas como nosotros, no tienen el título que por lo menos no están con nosotros, no tienen el título de nosotros, así que si tuvieran al menos, bueno, que les sigan. Así que estaban celosos los líderes religiosos. Y estos habían ido a investigar a Jesús para ver su error y cómo destruir a Jesús.
Así que la reacción de los líderes religiosos no es favorable. Habían, como dije, venido a investigar a Jesús, y estos hombres van a hacer la acusación más grave e infame, al punto que Jesús va a terminar emitiendo un juicio contra ellos. Entonces veamos estas dos cosas. En primer lugar, la acusación aquí. La acusación. ¿Cuál es la acusación de los líderes religiosos? ¿Qué dicen? Versículo 22. ¿Qué tiene Jesús? Dice, ha venido y dice, tenía a Belcebú, ¿no? Ellos acusan a Jesús de que tiene a Belcebú. Y después, que sus milagros son por obra y poder ¿de quién? De Belcebú. Entonces, ¿qué había suscitado hace un momento? Jesús había sanado a un endemoniado. Un demonio había sido echado, o una legión. Y entonces lo que ellos están diciendo, miren, este tiene a Belcebú, príncipe de los demonios. ¿De quién estamos hablando? Satanás. En segundo lugar, su acción, su poder de sacar demonios no es por el Espíritu Santo, no es por Dios, es por el mismo Satanás. Te hago la pregunta, ¿es una declaración fuerte o no? Se atrevieron a hablar de esta manera. Muy bien. A esto, el versículo 29, van ustedes al versículo 29. ¿Cómo le llama Jesús a esta expresión o acusación de ellos? ¿Qué pecado? ¿La blasfemia de qué? Del Espíritu Santo. Nunca se olviden, por favor, porque en algún momento de nuestra vida cristiana seguiremos o ampliaremos o seguiremos tocando este mismo tema, para que no digas, nunca vi, el pastor nunca me enseñó. Está ahí. La blasfemia del Espíritu Santo. Debido a que Jesús, ¿sí? ¿Y cómo será esto? Voy a explicar un poquito. La blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con una situación de Jesús, un estado de Jesús, mejor dicho, ¿sí? Con un estado de Jesús. ¿Cuál es ese estado? El estado humano de Jesús, la encarnación. Jesús, el Hijo eterno de Dios. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 2:7? ¿Qué hace Jesús siendo Dios con toda su gloria, con todo su poder? Filipenses 2:7, ¿qué dice? Y hay una palabra que va a aparecer allí, que es una acción de parte de Jesús, que hace antes de venir y encarnarse. Se despojó. Esto se llama la kenosis. Es que Jesús, ¿sí? Algunos le llaman se vació. Sí, pero cuidado con su significado. No significa que Jesús en su estado humano no tenía poder divino o no tenía la naturaleza divina. No es eso. Jesús, siendo divino, se hizo humano. Lo que él hizo es dejar a un costado todo su poder divino y someterse a su estado humano, para que en su estado humano sea guiado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? De manera, nuevamente, estamos armando para que se pueda entender, de manera que todas las obras del Hijo de Jesucristo en la tierra durante su estado humano, su estado encarnado,
lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. No bajo su propio poder, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Eso significa se despojó, se limitó. De manera que, hermanos, esto, la blasfemia del Espíritu Santo, debe entenderse en ese contexto. Debe entenderse que el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban dando testimonio para que los hombres pudieran venir y salvarse. El Padre ya había dado testimonio. El Hijo estaba visible en la tierra. Y el último testimonio que quedaba, ¿de quién? Ya no habían 4, eran 3. ¿De quién quedaba? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, hablando de Jesús. Pero el tercer testimonio era el testimonio del Espíritu Santo. Por lo tanto, las obras de Jesús fueron hechas bajo el poder del Espíritu Santo para testimonio de los hombres del Espíritu Santo. Es el último testimonio que quedaba a los hombres. Así que la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con rechazar al Espíritu Santo, siendo el último testigo de Dios Trino, para que el hombre pudiese ser salvo en su estado humano de Cristo. De manera que Jesús dice que este pecado, dice, cualquier pecado va a ser perdonado. Cualquier blasfemia incluso. Mira, una blasfemia. Y después vamos a decir por qué es una blasfemia. Es más, vamos ahora al versículo 30, al final. ¿Cuál es la blasfemia? ¿Ah? Tiene espíritu inmundo. Se le acusa a Jesús de tener espíritu inmundo. Entonces, la blasfemia, cualquier blasfemia, incluso dice contra el Hijo, le será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no le será perdonado. De manera que ahí está el juicio. Y venimos ahora al juicio, 23 al 30. ¿Sí? Ya hemos visto la acusación. ¿Cuál es la acusación? Pero claro, ellos blasfemaron, los líderes religiosos. La acusación sería: Jesús tiene ¿a quién? A Belcebú, Satanás. En segundo lugar, la obra milagrosa que hizo de sanar a un endemoniado lo ha hecho por el poder ¿de quién? De Belcebú. Esa es la acusación. ¿Sí? Ahora vamos a ver el juicio que Jesús emite. Y Jesús se dirige a estos hombres incrédulos y blasfemos, haciendo uso de algunos recursos literarios, 2 recursos literarios. El primero tiene que ver con parábolas. ¿Qué era una parábola? Una parábola buscaba, por medio de una historia común, real, esconder o transmitir a un grupo, no a todos, una verdad espiritual. Entonces, una parábola es una historia real, una historia, se va contando algo, y en medio de eso se va escondiendo y se va transmitiendo una verdad espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver esa verdad espiritual. No solamente leerlo, sino ver cuál es la verdad espiritual que está transmitiendo Jesús en medio de esa parábola. En segundo lugar, Jesús va a hacer uso de una pregunta retórica. ¿Qué son las preguntas retóricas? La pregunta retórica no busca, me mato, me rompo la cabeza por responder esa pregunta. No, la pregunta retórica se responde a sí misma. No tiene respuesta, es algo
natural, se sobreentiende la respuesta por su misma pregunta, ¿sí? Entonces veamos la pregunta retórica, porque así comienza el versículo 23, y habiendo los llamado, les decía en parábolas, ¿no? Y dentro de esa parábola utiliza una pregunta retórica. A ver, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, ¿qué está diciéndole Jesús a los fariseos? Hay expresiones, ¿no? Cuando nosotros, ay, Jonás, otra vez. Pero era fácil, Jonás, ¿no? Jonás, un buen arquero, pero saca para que le metan gol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hace alguien algo obvio? Decimos, ay, 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 ¿en serio? ¿Me estás diciendo eso? ¿Tiene sentido acaso lo que estás hablando? Entonces la pregunta de Jesús es, ¿ustedes están hablando con lógica? Ustedes están siendo ilógicos. Ustedes están hablando, no sé qué palabra cuidadosa usarla, pero son palabras muy fuertes, hermanos. Esta pregunta está describiendo eso. No tiene sentido lo que ustedes están diciendo. No tiene sentido su acusación. Es algo tonto. Es algo tonto. ¿Puede acaso Satanás echar fuera a Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Va bien? ¿Ah? Que se quede, ¿sí o no? Uy, aquí está bien. Este hombrecito, esta mujer, acá, en mi casa y no salgo. Entonces, ¿puede echar Satanás fuera a Satanás? No, es ilógico. ¿Vieron? La pregunta se responde a sí misma. Y ahora viene la historia. ¿Y cuál es? Hay una serie de argumentos en la historia o de casos de historias similares chiquititas, ¿no? Si un reino, en primer lugar, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede, sino que ha llegado. ¿Lo entienden así mejor? Les dice a los fariseos. ¿Lo entienden, muchachos? No entendían, porque estaban endurecidos. El reino dividido, la casa dividida, Satanás dividido, nos muestra un principio, hermanos. ¿Cuál es el principio? Siempre que hay división, hermanos, no permanece. Y quiero traer este principio a la iglesia, hermanos. Quiero que entiendas esto. Todo lo que está unido permanece. Todo lo que está dividido se desvanece. ¿Vieron por qué es importante recordar en Efesios capítulo 4 la verdad que Pablo comunica a la iglesia? Que el Espíritu Santo nos ha hecho uno solo. Él ha establecido la unidad. Por eso dice, ustedes ahora, su responsabilidad es guardar el vínculo de la paz en la unidad, o solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Estaba cambiando el versículo, ¿no? Entonces dice, ustedes tienen que ser los que mantengan, no los que establezcan, porque la unidad la establece ¿quién? Cristo, el Espíritu Santo. Pero acá encontramos un principio, hermanos, que tiene que ponernos en alerta. Jesús está diciendo que lo que se divide no permanece. Lo que está unido permanece. Lo que está dividido se desvanece. Nunca pierdas esto de vista. No te olvides, porque si tú comienzas a dividirte en tu matrimonio, peleas,
situaciones no arregladas, en tu familia, a veces por una situación, otra situación, en tu iglesia. Y esta es la parte práctica. Que me miro mal, que esto, que el otro. Tantas cosas han escuchado en la iglesia. Hermano, Satanás busca la división para disolver lo que Cristo ha hecho con su propia sangre, lo que Cristo ha comprado con su propia sangre y lo que el Espíritu Santo ha unido. Así que, hermanos, recordemos el principio de la unidad. La unidad. Versículo 27 nos dice, bueno, ha quedado claro, ¿no? Hasta el versículo 26, por medio de esta parábola, que Satanás no puede dividirse. La acción de Jesús no puede venir por poder de Satanás y la acusación es totalmente equívoca. Es totalmente ilógica, es incoherente que alguien sostenga y diga que el milagro de Jesús ha sido por obra de Satanás. Porque de lo contrario, si esto fuese así, el propio Satanás estaría poniendo fin a su reino. ¿Sí? Luego en el versículo 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Me gusta dar ejemplos. Imagínate, mi hermano Ignacio está en su casa. Y Jonasito dice, yo le voy a saquear la casa de mi hermano Ignacio, ¿no? Y mi hermano Ignacio está suelto, ¿no? Así con la... Y Jonás entra a la casa y va a sacar uno y lo ve Ignacio, lo agarra. Así que Jonás dice, no, este hombre es fuerte. Así que lo que voy a hacer es, voy a agarrar una soga y voy a aprovechar que está dormido. Entonces, le ato. Y entonces ahora sí puedo saquear. Lo que está diciendo Jesús no está diciendo Satanás es tan fuerte que a ver lo voy a encontrar dormidito. No. Es un ejemplo para decir, mira, primero para saquear una casa hay que atar al dueño de esa casa. ¿Sabes? Lo que está mostrando Jesús con esto es más bien su autoridad sobre Belcebú y sobre todos los demonios. De manera que si Jesús echa fuera a un demonio, a dos demonios, a una legión de demonios, es porque el dueño, Satanás, no puede hacer frente a Jesús. Y él ata al diablo. Hermanos, ¿sabes? Yo me sorprendo cuando hay personas que tienen miedo a los demonios. Y yo no te estoy diciendo que ahora vayas, venga el primer demonio. No. Porque aún Miguel, no yo, el Miguel de la Biblia, el arcángel Miguel dijo a Lucifer que te reprenda Dios. Así que no es un juego, hermanos. Pero yo me sorprendo cuando hay personas que tienen miedo. ¿Sabes? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, contra principados, contra demonios. No son personas las que te hacen daño. ¿Qué son? Los demonios, hermanos, son personas que están bajo la influencia de Satanás, de los demonios. Así que, hermano, ¿qué debemos hacer? Encomendarnos ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo ya venció. Cristo tiene poder. Y si tú estás, o Cristo está contigo, y tú estás al lado de Cristo, no hay qué te puede hacer.
Dice, temed a los que no teman a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma. Hermanos, sí, no estoy diciendo que ahora vayas y digas, nadie me va a hacer nada a mí, el primero que está con una piedra. A ver. No. Porque Jesús mismo dijo que pueden matar el cuerpo. Pero nuestra seguridad no depende del efecto físico que pueda suscitar en nuestras vidas, sino de dónde está nuestra esperanza eterna. Y aunque haya algo que pueda sucedernos físicamente, no hay nada espiritual que pueda sucedernos porque estamos en Cristo. Así que esa debe ser nuestra confianza. Lo que Jesús está afirmando es, Satanás está sujeto a Cristo, a Él. Él tiene autoridad sobre Jesús, sobre Satanás. Versículo 28 y 29, Jesús afirma su carácter misericordioso y bondadoso. Él dice, cualquier pecado será perdonado. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es verdad. Pero recuerda que su gracia, su misericordia, solo tiene un tiempo límite, tu vida. ¿Y tú sabes hasta cuándo vas a vivir? Mañana, hermano, me puede pasar algo y ya no estoy aquí. Y hay personas que dicen, seguir a Jesús, eso es para viejitos, eso es para santurrones. Cuando sea mayor, ahí yo voy a seguir a Jesús. Hombre necio, hoy vienen por ti a buscar tu alma. Yo me voy a ocupar en este tiempo en acumular cosas. Porque seguir a Jesús va a gastar mi tiempo, no voy a tener recursos. Hombre necio, hoy vienen a buscar tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿dónde va a estar? ¿A dónde se va a ir? Va a ser pelea de otros, ¿sí o no? Sin embargo, lo que acaba de acontecer, Jesús determina y dice, ha excedido toda expresión de incredulidad y de rechazo al testimonio divino. La acusación de los líderes religiosos ha excedido la expresión de incredulidad del hombre y el rechazo al último testimonio divino, de manera que estos hombres lo que han hecho en su endurecido corazón es pecar de la manera más grave, quedando solo el inefable juicio de Dios. No queda otra cosa más que su juicio. Es triste ver a personas, hermano, tengo que aclarar esto. Leía en mi lectura bíblica el endurecimiento del corazón de Faraón. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es que no puedes ver Faraón, que es Dios, es el poder de Dios? Hermano, cuando un corazón está endurecido, no puede ver nada. Ya el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido. Ya el hombre natural tiene oscuros los ojos, con cataratas. Y no puede ver. Pero cuando el corazón se va endureciendo más y más ante las llamadas de atención de Dios a la vida del hombre, el corazón del hombre se vuelve en una piedra, tanto así
que decide hacer frente a Dios, sabiendo incluso que va a perder. Sabiendo que va a perder, le hace frente a Dios. Y te digo porque he estado en conversaciones y un joven me decía, un hombre me decía, yo sé que debo hacer eso, pero no puedo hacer eso. ¿Y sabes cuál es el juicio? Sí. ¿Y estás dispuesto a exponerte al juicio? Sí. Wow. Cuando el corazón está endurecido, hermano, uno puede incluso exponerse sabiendo todo el juicio de Dios y decir, no me importa. Bueno, ¿está vigente el pecado imperdonable hoy? Quizá vamos a cerrar esta sección con esta pregunta. ¿Está vigente el pecado imperdonable en nuestros días? ¿Qué dice Anita que estudió Mateo? ¿Está vigente hoy el pecado imperdonable? ¿Hay la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pero recuérdense el contexto que vimos. Manuel Ignacio, ¿te acuerdas de la clase de Mateo? De ninguna manera. No está vigente el pecado imperdonable. Porque tendría, en primer lugar, que estar presente Cristo en la tierra. ¿Sí? Número 1. ¿Por qué? Ellos están mirando a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo eterno de Dios, encarnado, humano. Así que le están mirando a Jesús, el testimonio vivo de Dios. Y están emitiendo una acusación a la obra que Jesús hizo. Obra que ha hecho no en su propio poder, sino bajo el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. De manera que al decirle a Jesús, tú echas demonios por el poder de Belcebú, lo que están diciendo es el Espíritu que el poder del Espíritu Santo por el cual has echado demonios es Belcebú. Así que están blasfemando directamente por medio de Jesús, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para que se dé la blasfemia del Espíritu Santo, nuevamente tiene que estar Jesús aquí en la tierra. Tiene que estar en su estado humano y tiene que haberse despojado de su poder, como lo hizo en su ministerio. Así que permíteme, hermano, decirte que el pecado imperdonable no está presente en este tiempo. Jesús, Dios, puede perdonar cualquier pecado de cualquier hombre, de cualquier persona en este tiempo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, pero recuerda también, no hay pecado que el Señor no pueda castigar. Dios extiende su misericordia para perdonar tu pecado por más grave y grande que haya sido. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, hablando acerca de cómo esto a lo largo de la Biblia se despliega. En el versículo 1 decía Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el versículo 2 nos dice, y Él, ¿quién? ¿Él? ¿Quién es Él? No, ¿quién es Él? Jesús, porque está hablando de Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Jesucristo es el sacrificio vivo que quita, que aplaca la ira de Dios. Eso es propiciación.
es Jesús haciéndose un sacrificio para aplacar la justicia, la ira de Dios sobre tu pecado. Entonces, ¿qué dice Juan? Él es nuestra propiciación. Cristo es nuestro sacrificio que aplaca, es el sacrificio que va a aplacar la justicia de Dios, la ira de Dios. Hermanos, tú y yo somos merecedores de la ira de Dios. Tú y yo, por ser pecadores, debemos experimentar la ira de Dios. ¿Y quién podrá resistir a la ira de Dios? Nadie. Pero gracias a Cristo que se hace la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio y la ira va sobre ¿quién? Sobre el sacrificio y no sobre nosotros. De manera que cuando nosotros creemos, reconocemos este sacrificio, lo que estamos haciendo es entrando en la gracia y misericordia de Dios. Este sacrificio de Cristo nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, cuando entendemos verdaderamente que Cristo sufrió nuestro pecado, que Cristo se hizo ofrenda por nuestro pecado. Finalmente, vamos a la última parte. Jesús establece quienes pertenecen a su familia. Jesús establece quienes pertenecen a su familia. Versículo 31 al 35. Y esto, como dije al inicio del mensaje, ¿estás preparado para oír estas cosas? Versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Vinieron a Jesús su familia. ¿Quiénes son su familia? Asocia con el primer pasaje que hemos leído anteriormente. Los suyos. Muy bien. Sus hermanos menores, los que anteriormente le habían llamado, ¿cómo le habían llamado anteriormente? El loquito, ¿no? El loquito de la familia. Ahora, ¿no te ha pasado eso? Llegas a Cristo y dicen, ahí está la loca. Y hay una canción que dice, la loca, ¿no? Y te cantan esa canción, ¿no? Ahí está el loquito de la familia, el que anda con Biblia para todos lados. ¿Te imaginas vivir en una familia así? Qué bonito, ¿no? Una característica en la familia de Jesús, a excepción de su madre, ¿no?, es que sus hermanos no creían en él. No creían en él. Fíjate allí en Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5. ¿Qué dice Juan 7:5? Alguien que lo tenga lo lee. Juan 7:5. ¿Qué dice? Porque sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. Los hermanos menores de Jesús, los rebeldes, ¿no? ¿Quiénes son menores aquí, no? ¿Y quiénes son mayores? Y dices, ay, esos menores. Bueno, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, fíjate, qué bonita familia, ¿no? Tener hermanos, no 1, 2, 3, 4 hermanos, 5 hermanos. Jesús tuvo muchos hermanos. No se menciona a José, probablemente ya había muerto José, pero se menciona a María y sus hermanos. Y ahora fíjate, varones, ¿no?, haciéndole la vida imposible a Jesús. Qué bonita familia. Llamándole los apodos más bonitos, ¿no? Y tú que te quejas de tu familia, ¿no?
Jesús tenía una familia que se oponía a que Jesús haga la voluntad de su Padre. Quiero llevarte a una reflexión aquí. Quiero que pienses en esto. ¿Te quejas de las personas que están a tu alrededor? ¿Te has quejado de las personas que están en tu familia? Y dices, yo no puedo ir a la iglesia, o yo no puedo servir a Dios, o yo no puedo comprometerme con el Señor, o yo no puedo, en fin. Quizás la razón es, es que tú no conoces a mi mamá, es que tú no conoces a mi papá, es que tú no conoces a mis hermanos, es que tú no conoces a mi esposo o a mi esposa. Terrible. Y si nosotros tendríamos que bajar esto, la familia de Jesús se oponía, al menos sus hermanos, a que Jesús haga la voluntad de su Padre. Sí. ¿Pero él dejó de hacer la voluntad de su Padre? No. Así que la próxima vez que piense o venga a tu mente una mentira del enemigo, es: yo no puedo hacer esto porque tengo tal persona, tal familia, esto. No le creas, tú puedes y debes estar en la voluntad de Dios. ¿Sientes que sería más fácil hacer la voluntad de Dios si tuvieras una familia diferente? Unos padres diferentes, unos hijos obedientes, otra esposa, otro esposo. Nada de esto debería ser impedimento para hacer la voluntad de Dios y vivir una vida sometida a su autoridad. Debieron haber tenido una razón para no entrar y llamarle a Jesús, dice el texto, ahí seguimos leyendo, ¿no? Fueron a llamarle. ¿Cuál razón? Probablemente hace poco le llamamos el loco, ¿no? A Jesús. Y ahora no, mejor acá nomás, mamá. Ahí están los suyos de Jesús, están en una casa, ¿no? Y si nos agarra ese Pedro, tú no sabes cómo es Pedro, ¿no? De repente, ese Pedrito, ¿no? Me agarra a golpes. Entonces, no sabemos, pero simplemente se quedaron afuera y le llamaron a Jesús para que él saliera de la casa. Por medio de esta escena, Jesús va a traernos una verdad espiritual que debe traer regocijo al corazón también, especialmente por estar hoy en este lugar, en la casa de Dios. Fíjate, versículo 33 al 35. Dice, y él le respondió diciendo, ¿qué dijo Jesús? Primera pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando, ¿a quiénes? ¿Quiénes estaban alrededor? No, ya no está con la multitud que le sigue. Ahora está con sus discípulos, rodeado de ellos y de la gente que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere oír la palabra de Dios y quiere pasar tiempo con Jesús. Y entonces, mirando alrededor, respondió, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pregunto, ¿Jesús está negando a su familia? ¿Jesús está despreciando a su familia? Ojo, quizás alguno pueda tomarlo como un desprecio y resentirse. Me ha ignorado. Ha preferido estar con sus hermanitos, ¿no? ¿Has escuchado eso? Ha preferido estar con sus hermanitos que estar con nosotros. Y se sienten ofendidos. Pues amén. Pero Jesús no está negando, número uno, no está despreciando a su familia. Lo que Jesús está haciendo es estableciendo por encima de su familia física su relación especial con aquellos que hacen su voluntad.
Querido hermano, hermana, yo sé que esto es fuerte, pero quiero decirte algo. No dejes de amar a tu familia. No dejes de mostrar a Cristo a tu familia. No dejes de honrar a los tuyos. Pero recuerda esto, que por encima de la familia física está la familia espiritual. Por encima. Y sabes, quiero dejarte esta verdad también. La familia física no es en sí el fin, sino más bien es el medio para comprender que Dios ha establecido una familia espiritual que está por encima de ello. Dios quiera que tu corazón y mi corazón, en medio de todo lo que las relaciones que tenemos, podamos entender que hay un valor especial. Y debe haber un valor especial por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermanos, tu familia física debe tener un lugar especial, donde la gracia y la misericordia de Dios se extienda a favor de ellos. Pero la familia espiritual debe ser más relevante, ya que nuestra relación sobrepasa lo físico y nos vincula el hacer la voluntad de Dios. Hemos visto en esta sección de estos versículos del 20 al 35, que mientras los hermanos de Jesús en su incredulidad llaman loco a Jesús, los fariseos caen en un pecado imperdonable, peor todavía que el pecado de sus hermanos. Sin embargo, en medio de estas reacciones, de estas dos reacciones, Jesús nos da y nos llena de esperanza. Hay un grupo de personas, de hombres y mujeres, que tienen un lugar especial con Él. Y es la familia de Cristo, que se caracteriza por hacer la voluntad de Él. Primera de Corintios 6, 9 al 12, y terminamos con este pasaje. Primera de Corintios 6, 9 al 12. Mano Ignacio. Con voz de mando, con voz de trompeta, 6, 9 al 12. Y prestemos atención a todas estas preguntas que Pablo va diciendo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Sí. Gracias. ¿Prestaron atención? Hay una serie de listas. Y dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y después dice, y esto erais vosotros, erais algunos de vosotros, su pasado. Pero ahora en Cristo, hermanos, y eso es lo que hace Cristo. Si tú estás aquí viniendo y estás escuchando la palabra de Cristo, y Cristo está tocando tu corazón y llamándote al arrepentimiento,
tu pasada manera de vivir ya no va a tener más un precedente en tu futuro. A partir de Cristo, mira lo que sucede. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, y 3 acciones aquí: lavados, santificados y justificados. Gloria a Dios por eso. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. Dice: y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El agente que hace esto, que nos lava, nos santifica y nos justifica, es el Espíritu Santo, cuando uno cree en el nombre del Señor Jesucristo y en la obra de Cristo Jesús. Así, querido hermano, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay gracia que no te pueda alcanzar. No hay misericordia que no pueda compadecerte. Ahora la pregunta es: ¿cómo tú y yo vamos a reaccionar o accionar frente a esto? ¿Cuál es tu reacción ante la exposición de la palabra de Cristo? Es la pregunta que quiero dejarte. ¿Consideras una locura lo que Cristo hizo por ti? ¿O estás totalmente en oposición a la obra de Cristo? Eso es extremo. Yo no quiero que la familia espiritual, que el someterse a la autoridad de Cristo, que Cristo tenga ahora autoridad en mi vida. Puede ser para algunos una locura, o para otros decir: no, yo sigo viviendo mi vida. ¿Cómo vas a responder frente a esto? En segundo lugar, la familia de la fe, la familia espiritual, ¿tiene valor alto para ti? ¿Cómo lo demuestras? Perdóname, hermano, pero solo domingo no podemos demostrar el valor alto que tenemos. Así que busquémonos. Agendemos antes de salir. ¿Qué día vienes a casa? ¿O qué día voy a tu casa? ¿O cuándo nos reunimos? Porque la familia espiritual tiene un valor alto, y debe de verse, debe exponerse, debe mostrarse en nuestro día a día, en nuestras semanas. Solo así podremos decir verdaderamente: amo a la familia de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra expuesta. Señor, en ningún momento hemos buscado todas estas aplicaciones, incluso buscarlas por nuestra propia manera, sino que han sido, Señor, llevadas a la luz de tu palabra. Y ahora, Señor, nos queda solo responder frente a esta palabra expuesta, frente a tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones. En primer lugar, si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha doblegado sobre la autoridad de Cristo, hoy Cristo te dice: arrepiéntete y cree en mí. Hoy el Espíritu Santo obra por medio de su palabra para doblegar tu corazón y para que creas en el nombre de aquel que tiene poder para salvarte, perdonarte y hacerte una nueva criatura. Como dijo Juan, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Como dijo Pablo a los Corintios, todos estos pecados que caracterizaban nuestra vida ya no tienen más que tener lugar en nosotros, sino que ahora en Cristo somos lavados, justificados, santificados. Yo te hago una pregunta: ¿Cristo ya mora en tu vida? Si todavía no es así, hoy pídele a Jesús que entre en tu vida.
Hoy pídele a Jesús que sea tu Salvador. Hoy pídele a Jesús que su Espíritu Santo te coloque en su cuerpo. Hoy reconoce que el sacrificio de Cristo tiene poder y Él es la propiciación, el que aplaca la ira de Dios sobre ti, el que se coloca en tu lugar y el que te ampara con su sangre. Hoy cree en el Señor Jesús y serás salvo. Si tú, querido hermano, todavía estás reaccionando frente a la autoridad de Cristo, siendo un creyente, pero de manera como los hermanos de Jesús o como los escribas, los fariseos, e ignorando, hoy el Señor te dice: sométete a mi autoridad. Y el someterse a la autoridad de Cristo no es solamente decirlo con la boca, porque podemos decir con nuestra boca que nos sometemos a Cristo, pero en nuestra vida, con nuestras acciones, no hacerlo. Y eso se ve cuando no buscamos la guía y la dirección de Dios y de su Espíritu y por medio de su palabra para conducirnos sabiamente. Cuando ignoramos el consejo de Dios, cuando no hacemos, no damos o no vivimos dentro del cuerpo de Cristo, cuando no somos edificados los unos a los otros, cuando no creemos que la iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios, no estamos reconociendo la autoridad que Él dejó plasmada en su palabra. Pero también pregúntate, ¿qué valor tiene tu familia en la fe? ¿Realmente abrazas esto que el Señor nos habla? El propio Jesús no ignoró a su familia, no la despreció, pero dejó bien en claro que el valor más alto lo tenían aquellos que estaban haciendo la voluntad de Él. Yo te hago una pregunta. ¿Vas a dejar que tu familia te impida o te aleje de hacer la voluntad de Dios, de estar en el cuerpo, de vivir colectivamente los unos a los otros? ¿Vas a dejar que cualquier otra cosa estorbe esto? ¿O vas a abrazar con convicción el valor que tiene la familia en la fe y vas a buscar vivirlo día a día? Padre, ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo conduzca cada corazón hacia ver cómo personalmente puede aplicar esto en su propia vida, Señor, en su contexto, en su realidad, en su familia. Y Padre, oramos para que haya fruto que nosotros como iglesia podamos regocijarnos al ver una iglesia unida, que abraza las verdades que son expuestas desde aquí, cada domingo, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.